Mis amados amigos y hermanos, que nuestro amoroso Padre Celestial abra las ventanas de los cielos para derramar cual refrescante lluvia en medio del árido desierto, sus más ricas bendiciones sobre nosotros. Reciban nuestra cordial gratitud por su fidelidad en compartir con nosotros estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. Y ahora, palabras de sabiduría. Hechos 12:17. Pero él, haciéndole con las manos señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: haced saber esto a Jacobo y los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. En nuestro deleitoso recorrido por el contenido del impactante capítulo 12 del libro de los Hechos, en nuestra presentación anterior avanzamos hasta el verso 12, ampliando las riquezas de los comentarios de Matthew Henry con los valiosos aportes de R. Harlow de los cursos bíblicos Emaús y don Rubén Vera del devocional diario Meditaciones. Hoy seguimos disfrutando y enriqueciendo nuestros conocimientos al pasar a saborear el manjar que ofrecen los versos 13 al 19. Estos versos nos detallan el gran impacto que causó en los hermanos de la iglesia de Jerusalén, que mantenían una vigilia y ferviente oración en la casa de María, la madre de Juan Marcos, el escritor del Evangelio de Marcos, por la liberación del apóstol Pedro. Vemos aquí que a pesar de que la iglesia oraba con fe al omnipotente y único Dios verdadero, la respuesta fue tan rápida y espectacular que los dejó atónitos. Es que nuestro Dios es Dios de lo imposible. Él obra de manera misteriosa y maravillosa, pero siempre obrará para nuestro bien, aunque muchas veces no entendamos su proceder. Permite la gran aflicción de la iglesia al conceder el martirio de Jacobo el mayor, pero enseguida se burla de la seguridad y el poder del gran rey Herodes, trayendo a su iglesia consolación, fortaleza y gran júbilo con la asombrosa liberación de Pedro, principal líder en ese momento. Creamos en su palabra, mis hermanos. Confiemos y esperemos en Él. Él nunca nos fallará. Y para nutrirnos más al respecto, escuchemos los siempre bíblicos y atinados comentarios de Matthew Henry, traducidos y adaptados al castellano por don Francisco Lacueva, hoy con el tema Oración eficaz por Pedro, parte 1, Hechos 12, 13 al 19. Pedro llamó a la puerta de la casa, pero tuvo que esperar algún tiempo antes de que le abrieran. Salió a escuchar una muchacha llamada Rode, que significa rosa. Dice Trenchard, sin duda, Rode actuaba de portera aquella noche, estacionada
en el vestíbulo cerca del postigo exterior, pues no sería conveniente que los hermanos que acudiesen a una reunión secreta tuviesen que llamar fuerte para ser oído. Ella conocía la voz de Pedro, pero en lugar de dejarle entrar de inmediato, de gozo no abrió la puerta, sino que corrió adentro a anunciar que Pedro estaba a la puerta. Así es como a veces un sentimiento exagerado nos desvía de lo que deberíamos hacer prontamente. Cuando comunicó a los reunidos la noticia, ellos le dijeron: «Está loca, muchacha». Algunos exégetas y algún predicador han acusado a estos hermanos de poca fe en su oración, pues no creían que pudiese ser Pedro el que llamaba. Esta acusación no tiene ningún fundamento. Sabían que Dios había de actuar del modo más conveniente para Pedro y para la iglesia, pero se sorprendieron de que Dios le hubiese libertado precisamente de aquel modo tan extraño. La mención del ángel de Pedro es una prueba más de que los creyentes individuales, no solo las iglesias, tienen su ángel guardián. Finalmente le dejaron entrar. La puerta de hierro de la prisión se había abierto automáticamente, pero la puerta de la casa de María no se había de abrir milagrosamente, sino que Pedro tuvo que continuar llamando. Cuando le vieron, quedaron atónitos de sorpresa y de gozo. Pedro les refirió la forma en que le había librado Dios. La señal con la mano para que callasen nos indica que las muestras de gozo de los hermanos fueron algún tanto ruidosas, lo cual era peligroso en aquella hora de la noche. No cabe duda de que darían fervorosas gracias a Dios por haber escuchado sus oraciones. Lo que se obtiene mediante la oración se ha de gastar en alabanzas al Señor. Después de su relato, Pedro les dijo: «Haced saber esto a Jacobo, el hermano del Señor y pastor principal de la iglesia en Jerusalén en ese momento, y a los hermanos, no solo para que conociesen la noticia, sino también para que diesen gracias a Dios por tan milagrosa liberación del portavoz y más destacado miembro del colegio apostólico». Pedro no tenía ninguna otra cosa que hacer allí, así que por su propia seguridad se fue a otro lugar. Es muy probable, como hace notar Trenchard, que los demás apóstoles estuviesen también ya en otros lugares, huyendo de la persecución de Herodes, quedando solo Santiago, quien no dejó de ser persona grata en Jerusalén por muchos años, gracias a su vida austera y su fiel cumplimiento de las costumbres de sus padres. Después de la milagrosa liberación de Pedro, resulta triste ver el horrible castigo que Herodes impuso a los inocentes soldados que habían custodiado a Pedro y no tenían ninguna culpabilidad en su escape. Los guardias quedaron confusos en extremo, como era de suponer, y Herodes, después de interrogar a los guardias, no se dejó persuadir de las excusas que le pudiesen exponer, sino que mandó ejecutarlos. Herodes
no pudo hallar al preso por mucho que le buscó. Porque ¿quién podrá hallar a quienes Dios esconde? Todos los creyentes tienen en Dios su escondedero. Desde Judea, Herodes descendió a Cesarea y se quedó allí. Podemos imaginarnos su enojo como el de un león al que se le ha arrebatado la más codiciada presa. Tanto más cuanto que había suscitado la expectación del pueblo de los judíos. Tan mortificado había quedado con este fracaso que no soportó quedarse por más tiempo en Judea, sino que se marchó a Cesarea. Así es, mis amados hermanos y amigos, Dios obra de manera maravillosa y tarde o temprano el mal tiene su paga, el impío tendrá su recompensa. Así que Herodes comenzó a saborear desde ese momento el dolor que causa el fracaso. Él había fracasado en su intento y Dios le comenzó a demostrar que él podía porque Dios se lo permitía. Y otra cosa importante que vemos aquí finalizando este comentario es que Dios guarda a sus hijos. La palabra dice que los ángeles acampan alrededor, que el ángel de Jehová específicamente acampa alrededor del que le teme y lo defiende. ¿Quién podrá hacernos daño si estamos bajo el escondedero de Dios? Qué maravilloso, mis amados hermanos, contar con el refugio de nuestro Señor. No lo olvidemos en medio de los quebrantos, las aflicciones, del dolor, de la persecución, de los temores que nos vienen. Vayamos al escondedero de nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a meditar en esto. Amén.